¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. El caso de Carmen Omaña ha venido a marcar un antes y un después en materia de desahucios y también, desgraciadamente, los últimos suicidios que por este motivo han obligado a los dos grandes partidos a sentarse a buscar una salida para miles de tragedias familiares que vienen pendientes de un desahucio. Vamos a hablar de este asunto con Ágora Rosales, que es abogada y asesora legal de la plataforma de afectados por la hipoteca. Ágora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando de datos escalofriantes, de 400.000 ejecuciones hipotecarias ya iniciadas en el Estado desde que comenzara o estallara la crisis en el año 2007, unas 8.500 ejecuciones hipotecarias en Canarias, y estamos hablando de entre 25 y 30 desahucios cada día en las islas. ¿A dónde vamos a llegar ahora? Hombre, si no se pone un freno a esta situación ya totalmente desmesurada, pues se va a incrementar bastante, porque hay personas, por los datos que tenemos nosotros que manejamos en la plataforma, que empezarán a dejar de pagar o que están empezando a dejar de pagar sus cuotas ahora cuando se les han acabado todas las ayudas. O sea que los datos, lejos de ser de minorarse, pues se van a aumentar de forma bastante importante. Por lo menos aquí en Canarias va a ser así. Y los abogados no dan abasto, Ágora, imagino. Sí, la verdad que los juzgados y tanto los juzgados como los abogados estamos bastante, pues bueno, saturados con este tipo de ejecuciones, principalmente los juzgados, o sea, son los que van a tramitar este tipo de procedimientos y claro, ya incluso han emitido comunicados diciendo que ellos no quieren ser cobrados desde el FRAC, porque realmente ese tipo, esa es la función y la labor que están realizando ahora mismo en la actualidad. Y por parte de los abogados, pues también la verdad que la mayor parte de las designaciones que nos llegan, incluso el turno de oficio, es para personarnos en este tipo de procedimientos de ejecución hipotecaria. No a nivel individual, porque un particular que no puede pagar su hipoteca difícilmente va a contactar con un abogado particular que le lleve el asunto. Normalmente suele ser pedir las designaciones por parte del turno de oficio, que está colapsado también, pues las designaciones para todo tipo de asuntos pues se van demorando en el tiempo, porque estas pues son las que realmente están colapsando lo que es el turno de oficio en el Colegio de Abogados de aquí. El caso más llamativo lo vivimos estos días en Santa Cruz de Tenerife, con el que comenzábamos este programa, el caso de Carmen Omaña, que se plantaba ante las oficinas de una sucursal de Bankia. Este caso también ha movido conciencia. Bastante, y mucha más de la que nosotros incluso nos imaginábamos. La verdad que a Carmen nosotros, bueno, yo personalmente la conozco y ya he hecho un seguimiento de su procedimiento casi desde el principio, lo tramitó otra compañera del turno y ha tenido bastante repercusión, pero claro, también es verdad que se ha utilizado mucho a los medios, que se ha intentado visibilizar la realidad con la que nos encontramos a través de ella, y es un caso paradigmático y que sí que ha surtido bastante efecto. Basta ver con ver simplemente que hay concejales que se han puesto también en huelga de hambre, y a nivel nacional el apoyo que ha tenido este caso y las movilizaciones a nivel nacional pues han sido bastante importantes, mucho más incluso de lo que a nivel interno pues se podía esperar. En el caso de ella, pues hemos utilizado pues la solicitud de las suspensiones o las prórrogas de los lanzamientos, algo que al principio que nos decían que no se podía hacer, lo cual es bastante absurdo porque la ley de enjuiciamiento civil sí lo permite. Se llegó a un acuerdo con la entidad, se intentó pues utilizar la plataforma para intentar frenar los primeros desalojos que ya tenía, pues porque las niñas las tenía escolarizadas. Y luego ya al final, una vez que ya fue inevitable el desalojo porque no cabían otras prórrogas, y para evitar pues algún incidente mayor, porque la verdad que los vecinos estaban también bastante sensibilizados con su caso, pues se decidió desalojar la vivienda y se consiguió ese mismo día un acuerdo por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz para intentar, bueno, para no dejarla en la calle con una menor de edad. Ella fue alojada en un hotel, gracias también a la labor del Ayuntamiento y la presión que ha habido a nivel mediático, y ahora finalmente pues ha tenido, porque la situación no se podía mantener de forma indefinida en el tiempo. O sea, ella hizo la solicitud, y me consta, del alquiler social desde hace ya bastante tiempo, y Bankia no daba ningún tipo de respuesta. Entonces ya por eso el Ayuntamiento pues intentó presionar, y bueno, al final parece que se ha conseguido ese alquiler social en otra vivienda que parece que no va a ser la de ella, y estamos pendientes de ver por los términos de la negociación para darle esa solución a esa familia, y se han beneficiado otras, ¿no? El caso es que esto ha movido una conciencia social, hablabas incluso de sus vecinos, pero lo más importante es que ha hecho reaccionar a los que verdaderamente pueden hacer algo por estos casos. Estamos hablando también del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. No solo sacó el dinero de las cuentas de Bankia, las cuentas municipales, sino que además ha hecho frente a este tema de una forma personal, ¿no? Sí, la verdad es que hablo del Ayuntamiento de Santa Cruz porque, bueno, por el número de casos que nosotros nos llegan, es uno de los ayuntamientos con los que hemos tenido esa negociación. Nosotras, Inma, que es es la portavoz de la plataforma, y yo nos
nos hemos sentado, ella mucho más que yo por supuesto, pero en alguna reunión también he asistido y han acudido también algunos concejales del ayuntamiento y la implicación y por lo menos el apoyo que se ha tenido, la verdad que ha sido bastante importante. Nosotros presentamos en su momento un protocolo de mediación intentando visibilizar la situación con la que se encontraba la familia y sobre todo tratando de exponer que realmente al final cuando una persona es desalojada de su vivienda, a quien le va a pedir ayudas a la corporación local, con lo cual, y al final eso va a repercutir en un aumento de gasto público, porque esas familias no las van a dejar en la calle, tienen que intervenir si hay menores de edad, los servicios sociales, es decir, es una situación bastante compleja a efectos también del ayuntamiento, entonces intentar buscar una solución para evitar ese desenlace. Y por parte del ayuntamiento se aprobó ese protocolo que bueno, fue motivado y propiciado por nosotros desde la plataforma y se ha copiado. Hay sitios ya a nivel nacional, me consta que además han llamado para intentar copiar ese protocolo que ha sido innovador a nivel nacional, ahora falta el desarrollo, pero ya el hecho de que se haya aprobado ya es importante. El alcalde además ha enviado cartas a los propios juzgados para intentar solicitar pues esa ayuda, ese apoyo y por lo menos intentar demostrar que también están ahí porque es un problema que se van a encontrar todos los ayuntamientos. Sé que hay otros de la isla que también han solicitado ese protocolo y sí que ha habido una predisposición importante, el hecho de, de abonar los gastos de Carmen y su hija en un hotel para evitar que estuvieran en la calle, yo creo que ya es un paso bastante importante y hay acuerdos que, bueno, que a los que se llegará y esa función parte del ayuntamiento de mediación yo creo que es súper importante y está surtiendo efectos. El caso es que los ayuntamientos también están poniendo de su parte para que no se ejecuten estas ejecuciones hipotecarias. Ahora un alcalde de Córdoba, también lo veíamos estos días, pide a sus agentes que ni siquiera desalojen, es decir, pide a su propia policía, es decir, una forma de colaboración para que esa gente no se vea en la calle, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí nos encontramos con un problema y es que la orden de desalojo viene del juzgado. Entonces nos encontramos con que se puede intentar paralizar, pero si el juzgado lo acuerda, los agentes que intenten evitarlo, pues también se pueden encontrar con una responsabilidad incluso penal, porque hay una desobediencia a un órgano judicial. O sea que el problema no hay que, desde nuestro punto de vista, hay que intentar solucionarlo mucho antes de llegar a esa situación. ¿Cómo? Pues hay bastantes medidas que se pueden utilizar y los jueces tienen muchas fórmulas, pero tienen fórmulas para intentar ayudar al consumidor, no perjudicando a la entidad bancaria, pero para aplicar la legalidad y para evitar que ese desenlace no sea tan trágico como el que nos encontramos en la actualidad. Como un ejemplo, o sea, hay jueces que lo están haciendo ya, hay una normativa europea que está por encima de la normativa nacional y eso es algo que muchos magistrados, pues por desconocimiento, porque realmente también entiendo que estén sobrecargados dentro de su juzgado y que lo que quieran es sacar expedientes y ya está y cumplir con estadística. ¿Y por qué se vulnera esa normativa comunitaria? ¿En qué se está vulnerando? Bueno, hay una normativa, hay una sentencia de 14 de junio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ya exige a los órganos, a todos los órganos nacionales, o sea, a todos los jueces de todos los estados miembros de la Unión Europea, aplicar las directivas comunitarias, sobre todo en materia de consumidor. Y ellos empiezan a decir que los jueces, incluso aunque su normativa interna no lo contemple, tienen la obligación de declarar la nulidad de cláusulas que entienden o no aplicar cláusulas que se entienden que son abusivas. Parece totalmente descabellado, pero hay algún juzgado ya, por ejemplo, en primera instancia 11 de Palma de Mallorca, hay una jueza que lo empieza a aplicar. En octubre ha dictado una resolución diciendo que ella hay determinadas cláusulas, por ejemplo, los intereses moratorios, que ella directamente lo deja de aplicar, utilizando esa doctrina. Hay magistrados aquí que han redactado libros, además aplicando esa normativa y un poco diciendo que, bueno, mientras no se modifique la ley nacional, pueden aplicar esa normativa europea que ayuda al consumidor. Hombre, no evita lo que es el procedimiento, pero sí a minorar sobre todo los efectos, porque sí es verdad que hay intereses de demora que son totalmente abusivos, yo los he encontrado incluso hasta el 23% y se incrementa muchísimo la deuda, que luego esos afectados tendrían que pagar al final del procedimiento. O sea que sí que hay fórmulas para paliar por lo menos esos efectos, no evitarlo, pero sí que paliar esos efectos del procedimiento tan trágico de ejecución hipotecaria, ¿no? Pero tal vez entristece que nos demos cuenta ahora de que España está vulnerando la normativa comunitaria en este sentido, ¿no? Cuando hemos pasado tantas tragedias familiares de familias que se han quedado en la calle, ¿no? Sí. A raíz de un desahucio. Sí, la verdad es que incluso a la hora de estudiar a la facultad siempre se aplica el derecho nacional, es bastante difícil remitirnos y yo entiendo que también a un juez le resulte bastante complicado y aplicar una normativa europea, pero sobre todo porque se van dictando y es muy difícil estar al día en todo. Pero la realidad es que está ahí, esa normativa está, hay directivas europeas que en ese sentido que se tienen que aplicar y se aplican. Es decir, hay algunos juzgados que ya lo empiezan a aplicar. Y luego, sobre todo, el control de oficio.
Es decir, los jueces cuando les llegan las demandas tienen que revisar que se cumplen las demandas de ejecución hipotecaria, ojo, tienen que revisar que se cumplen todos los requisitos. Y me consta, porque además se han dado conferencias, yo he sido una de las ponentes que hemos dado una conferencia en el Colegio de Abogados en ese sentido, y uno de los magistrados lo decía claramente, es decir, él lo hace, un magistrado de Las Palmas, tiene que revisar porque es obligación del juzgador de ver si realmente ese procedimiento, esa demanda tiene unida todos los requisitos y la documentación que se exige por la ley de enjuiciamiento civil. Es decir, es como por ejemplo, en un procedimiento de divorcio tienes que aportar la partida de matrimonio, o sea, son documentos esenciales. Pues aquí nos encontramos, y la verdad que yo me di cuenta de esa realidad, pues bueno, porque por este magistrado y porque estoy conectada con toda la red jurídica de abogados que están tramitando este tipo de procedimientos, y nos encontramos con que más del 90% de estos procedimientos, de las demandas, no cumplen con esas exigencias legales. Entonces, que los jueces pueden hacer algo más, yo entiendo que sí en ese sentido. Si oiga, revise que está bien, porque para ir a este procedimiento específico que solo quiere cobrar la deuda con la vivienda, hace falta que se cumpla, que se aporte una documentación. ¿Cuál? Pues la escritura, pero no es una escritura con unas condiciones pues concretas, tiene que ser una primera copia, expedida con un carácter ejecutivo, o sea, hay una normativa incluso notarial que se tiene que aplicar, un requerimiento que se le tiene que hacer al deudor en unas condiciones determinadas, o sea, una serie de requisitos que con los que no nos encontramos. ¿Qué pasa? Que nos encontramos luego los letrados que sí que denunciamos ese tipo de irregularidades cuando se admiten a trámite esas demandas, con que nos dicen que no, que solamente hay 3 causas para oponerse a una ejecución y que eso no vale. Y entiendo que eso pues no debería ser así porque hay una ley que hay que aplicar. O sea, si hay una documentación que se tiene que aportar para ir a ese procedimiento en el que el deudor no tiene ningún tipo de garantía y realmente está muy limitado su derecho de defensa, oiga, pues la legalidad aplíquesela también a la entidad bancaria. Y eso entiendo desde mi punto de vista, vale, muy personal, que no se está aplicando. El caso ahora es que cuando una persona va a firmar la hipoteca de su casa no es un conocedor en leyes. No sé qué papel juega en ese punto el notario a la hora de leer la escritura, saber, cuidado, sepa la hipoteca que firma, las cláusulas que tiene y sin embargo ese papel no se cumple, ¿no? Por parte del notario. ¿Se debería cumplir? Claro que ¿Es una sí. responsabilidad del notario? Sí, yo creo que aquí este problema al final siempre se va derivando pues al órgano judicial, al banco. Yo creo que hay una responsabilidad conjunta por parte de todos. Desde la persona que pide una hipoteca por una cantidad muy elevada, sin saber que realmente va a tener esa estabilidad laboral que le va a permitir abonarla, y luego nos encontramos con el notario que tiene la obligación de informar también a las personas de lo que han firmado. Sé que no ha sido así porque no sé si puede ser casualidad, pero casi más del 90% de las personas que vienen a mi despacho, por no decir casi el 100%, no tienen ni idea de lo que han firmado. Entonces yo lo primero que hago, me siento con ellos, les explico, mire, usted ha firmado, no, yo tengo solamente un crédito, no, señor, usted lo que tiene es una hipoteca, luego se la han modificado, luego le han puesto un crédito personal y no tienen ni idea. Ay, es que me explicaron que eso era otra cosa, eso era una carencia, pero usted sabe... ¿Los bancos también se aprovechan de ese desconocimiento del usuario? Sí, los bancos hacen algo que no debería ser así. De hecho yo he dejado de firmar con clientes, o les he dicho que no firmen, les he aconsejado que no vayan a firmar determinados contratos, ya sea de hipoteca o otro tipo, porque no envían los borradores para revisarlos unos días antes. Entonces, claro, de hecho lo dicen y tenemos incluso grabaciones y demás, casi lo constatan, de la gente ya indignada porque los mando al banco, diles que te manden el borrador, que me lo envíen para revisarlo, que se lo envíen a tu letrado y no lo envían. No, lo que se va a firmar se firma ese día. Entonces, claro, la persona se ve que tiene, porque normalmente la hipoteca se firma con la compraventa, es decir, la ejecución, cuando tú firmas la hipoteca es porque es el crédito que te dan para tú pagar tu casa. Una ilusión tremenda. Vas con tu pareja además o incluso vas solo y tienes ya proyectado un futuro en esa vivienda. Entonces, al final te encuentras con que el comprador luego el vendedor se puede echar atrás, el banco te presiona y ya no vas a ponerte a discutir en una notaría con todo ya preparado si realmente el interés de demora va a ser uno u otro, si me vas a poner una comisión por cancelación anticipada de un 1%, es que eso es absurdo, o sea, nunca se hace. Y sobre todo a la gente lo que le dicen es, esto es para darle el dinero de la cosa que usted va a comprar, pero no se le explica de forma detallada, pues eso, que no pueden arrendar, no se les explica que cláusulas totalmente abusivas, pues que usted tiene que firmar, tener unos contratos de seguro con la entidad filial de nuestro banco, es una serie de cuestiones que no se hacen. Y tanto es así que yo me he encontrado ya con registradores de la propiedad que de entrada dicen que hay determinadas cláusulas de la hipoteca que no inscriben. Eso me lo encontré hace un mes y medio en una escritura y dije, lo pone, por ejemplo, la prohibición de arrendar, o sea, 5 o 6 cláusulas que el registrador no las inscribe. O sea, esa ilegalidad también la tiene que saber el notario.
Ajá. Entonces la información no se da y es una responsabilidad conjunta por parte de todos, incluidos por supuesto los notarios. Antes decíamos que la ley española de desahucios vulnera la normativa europea. Si nos ponemos a compararnos con otros Estados miembros, ¿el consumidor en España en este sentido está totalmente desprotegido? Yo creo que sí. En relación a otros países, sí, porque aunque la directiva sigue siendo la misma, también es verdad que en España la situación de crisis es mucho más aguda que en otros países, a lo mejor tampoco se visibiliza tanto, pero sí, porque probablemente en otros países sí que apliquen las directivas europeas. Alemania ya ha dicho que no, que ellos no lo aplican, porque Alemania, ellos tienen ya otra forma otra visión distinta, pero en España, por lo menos esas directivas, sí es verdad que no es normal que se apliquen, o sea, es muy difícil ver una sentencia, sea la materia que sea, en la que se empieza a aplicar normativa europea. Es muy difícil porque, bueno, por ese recelo a tener nuestra legislación y que nadie interfiera en esa capacidad de legislar que tiene el Estado español. Entonces, pues no se suele aplicar y se remiten siempre a la normativa nacional. Pero lo mismo pasa cuando tenemos una normativa autonómica y una normativa nacional. O sea, hay determinadas secciones y partes del derecho en la que sucede eso. Y no hay una jerarquía normativa y tampoco a nadie se raja las vestiduras por decir, oye, es que voy a aplicar. No, se aplicará de esa forma y hay una jerarquía. En este caso está por encima la normativa europea, que en teoría se tendría que aplicar, sobre todo porque no hay una normativa nacional que proteja al consumidor. Bueno, el caso es que hemos vivido en los últimos días situaciones muy dramáticas, muy traumáticas, que tienen que ver con los desahucios. Esto ha obligado a los dos grandes partidos, al Partido Popular y al Partido Socialista, a sentarse, a buscar una salida a esta situación que están sufriendo miles de personas en toda España. Ahora, la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿cómo se están tomando estas medidas? ¿Con cierta prudencia? Sí, porque la verdad es que las propuestas que se están haciendo tampoco creemos que vayan a solucionar del todo el problema. Es decir, está muy bien, es bastante interesante que realmente pues quieran pues favorecer refinanciaciones, pero por lo menos tal y como está enfocado sí que va a haber bastantes familias que no se puedan acoger. Es como el código de buenas prácticas, quedó todo muy bien en prensa, todo fantástico. Pero ningún banco lo llevó a la práctica. Claro, había bancos que se habían acogido, que decían, bueno, si nosotros lo vamos a aplicar, pero luego la práctica tampoco se hacía, ¿no? Entonces, porque no está realmente todavía esa normativa o ese código no es real, es decir, no se aplica a la realidad de las familias en las que viven día a día. Es decir, hay familias que sí que tienen ciertos recursos, no para pagar la hipoteca, pero sí tienen recursos para abonar a lo mejor un alquiler social. El alquiler social se refiere pues pagarlo en función de la capacidad económica que tenga esa unidad familiar. Entonces hay muchísimas medidas que se pueden adoptar que no están incluidas ahí y que sí que va a afectar a las personas más desfavorecidas. Y situaciones de lo que son los suicidios, situaciones desesperadas, se van a dar todavía bastantes hasta que se normalice la situación y hay una regulación realmente que pueda poner fin a esta tragedia, porque en el fondo es una tragedia social. También hay cierto escepticismo entre si las medidas que se van a adoptar a partir de ahora solo va a afectar a los desahucios a partir de ahora o van a tener un carácter retroactivo por las familias que vienen afectadas y arrastrando este trauma, ¿no? El de perder su casa. Sí, la verdad que por las noticias que nosotros tenemos parece que todas las personas que no se aplica con carácter retroactivo y que incluso las personas que estén ya en curso en un procedimiento, que haya un procedimiento judicial en curso en el que sean parte, parece que no se van a beneficiar. Pero claro, eso todavía se está debatiendo y nosotros desde la plataforma lo que hacemos es intentar pues trabajar a nivel local, básicamente, porque la solución al final la van a tener que dar los diferentes ayuntamientos. Intentamos ayudar a esas familias que están, bueno, pues eso, del día a día, ¿no? No a nivel general ni mucho menos. Pero sí es verdad que yo he estado incluso en contacto estos últimos días con toda la plataforma jurídica de los compañeros que trabajan en estos desahucios y el escepticismo la verdad que es total, porque no sabemos hasta qué punto se va a aplicar, cuánto va a tardar en entrar en vigor y porque también sinceramente creemos que es bastante difícil que el gobierno se moje y que acepten ya, permitan o regulen una dación en pago pues de una manera un poco más generalizada o de la que se pueda beneficiar la mayor parte de las familias hoy en día afectadas. La dación en pago, vamos a dejarlo claro, es una forma de perder tu casa porque la has dejado de pagar, pero te liberas de esa deuda que hoy están obligados a pagar
hasta bueno, cumplir con la deuda más los intereses por demora, ¿no? Claro, la dación en pago es un contrato como si fuera una compraventa. En este caso, el contrato consiste en que yo te voy a dejar a ti mi vivienda, o sea, te la cedo en pago de la deuda. Claro, cuidado porque la dación en pago, muchas veces le dicen, le vamos a conceder a usted la dación en pago. Sí, pero habrá que ver en qué condiciones, porque la dación en pago ¿Hay varios modelos de dación en pago? No que sean modelos, realmente hay libertad de pacto y el banco puede pactar con el consumidor lo que quiera, ¿vale? Porque realmente aquí no hay una normativa, no hay una legislación específica, sino se regula en el Código Civil, pero no te dicen hasta dónde tiene que llegar la dación en pago, ya depende de la capacidad de negociación de las partes. Entonces, la dación en pago, la que realmente a la gente le interesa, es una dación en pago total, o sea, entregar la vivienda, pero que a mí me libere usted de la deuda completa. ¿En qué consiste esa deuda? Pues no solamente de la hipoteca que yo tengo, sino de todos los intereses, los gastos, las costas, las cuentas que yo tenga descubierto y además todos los créditos vinculados a esa hipoteca. Porque hay muchas veces que a la gente le han hecho firmar una carencia, esa persona luego no puede pagar ese capital y al final te vinculan otro préstamo, es decir, es intentar resolver al final te toda mantiene la enganchado. deuda. Claro, la idea es que esa persona cuando firme la dación y entregue su casa no siga pagando nada más. Pero muchos bancos lo que hacen, dependiendo también del importe de la deuda y del valor de tasación de la vivienda, es tratar de conceder daciones en pago parciales, que yo desde mi punto de vista pues no interesaría para nada, porque si te quedas sin casa sigues pagando una deuda importante durante toda tu vida y que además se hereda, porque la gente también se olvida de eso y las deudas pasan también a los hijos, con lo cual pues es un drama todavía mayor. ¿Y cómo se concibe ahora que aún comprando por ejemplo una casa valorada en 120.000 euros, una familia se quede en la calle porque no ha podido hacer frente a los pagos y se quede pagando 130.000 euros? Incluso más del valor de su vivienda. Claro, ahí el problema son las condiciones que se firman cuando se suscribe el contrato de hipoteca. Nosotros, el banco normalmente, hubo una época en la que sí quedaba el 100% del valor, ¿vale? Entonces se tasaba la vivienda y a efectos de lo que suele salir al final en ejecuciones hipotecarias, las hipotecas que se dejan de pagar son hipotecas relativamente jóvenes, ¿vale? Normalmente suelen ser de las personas que firmaron en los últimos 10 años, con lo cual lo que se ha pagado es de capital prácticamente nada y se ha pagado mucho, a lo mejor solamente lo que son los intereses. Entonces, claro, cuando el banco va a hacer la reclamación judicial, te reclama el 100% de la cantidad que has dejado de pagar, que casi que coincide con la cantidad que te dieron, porque entre los intereses de demora, estos que que se entiende la mayor parte de los casos que son abusivos, los intereses moratorios, lo que son los gastos, costas y demás, es una cantidad que se infla tanto que al final supera muchas veces el importe que a esa persona le dieron. Con lo cual, claro, el afectado que ve, el afectado dice, oye, todo el dinero que yo he pagado durante X años, pierdo mi casa y encima tengo que seguir pagando deuda. Es algo que socialmente es muy difícil de entender y de explicarlo también, porque la gente no lo entiende. ¿Cuál es el problema? Pues que el valor de tasación es de un 60%, o sea, el banco, si al final no puja nadie, que nadie puja, se va a quedar con la vivienda por un 60% del valor de tasación, un valor de tasación que ya viene establecido en la propia escritura. Entonces, claro, tienes que haber pagado mucha parte de ese crédito para que realmente compense y no sigan pagando deuda. El caso que también es que con ese embargo se puede arrastrar la propiedad de algún familiar que nos ha servido de avalista, Ágora. Claro. Hay muchas hipotecas en las que no solamente firman dos personas que sean los titulares de esa hipoteca, sino que además tienen a su padre, su madre, un amigo firmando como fiador. Y el fiador responde con todo, muchas veces hasta un límite, y claro, va a tener que responder con sus propios bienes para el pago de esa deuda que luego queda pendiente una vez que el banco se ha adjudicado la vivienda, porque queda una cantidad importante por pagar. Eso sí, por lo menos darle el mensaje de que el banco tiene para poder reclamar la hipoteca, ese préstamo que se le ha dado, ese dinero, varios procedimientos judiciales, ¿vale? Si el banco decide, dentro de los procedimientos judiciales, iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria, solo puede ir contra los que firmaron la hipoteca y contra ese bien concreto. Lo digo, ojo, porque muchos bancos, como tampoco nadie alega nada, están reclamando dentro del inicio del procedimiento a los fiadores y eso es ilegal. Dentro de ese procedimiento no se puede. Entonces, que las personas afectadas, cuando reciban el primer burofax del banco diciendo usted ha dejado de pagar, le reclamamos la deuda, lo ideal es que busquen ya un buen asesoramiento legal para evitar un poco ese tipo de descontrol y de abuso que se están realizando por parte de las entidades bancarias. Bueno, vamos a ponernos un ejemplo, en un caso, por ejemplo, de un hijo que compra una casa y pone como aval la pensión de sus padres. ¿Se puede avalar con una pensión?
Realmente no se dice que se avala con una pensión. Cuando se firma el contrato de hipoteca dice que tal y tal persona firman como avalistas o como fiadores para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se suscribieron allí. Si luego da la casualidad de que esa persona lo único que tiene es esa pensión, cuando el banco dirija la acción para poder cobrar, difícilmente cobrará si solamente tiene una pensión, porque hay unos límites legales y la pensión hasta un límite va a ser inembargable, con lo cual aunque tenga fiador tampoco va a surtir efecto. Ahora, si ese pensionista tiene aparte una vivienda o tiene vehículos y demás, eso por supuesto sí que quedaría pendiente. ¿Y lo que cobras por el paro ahora también se puede embargar? Depende de las cantidades, es decir, la ley de enjuiciamiento civil establece unas cantidades, el gobierno además lo ha modificado y hasta lo que son los 960 euros es una cantidad de dinero que se consideraría inembargable, con lo cual de 960 euros en adelante, entonces cuando ya se podrían embargar cantidades, con lo cual los particulares sí tienen ciertas garantías de que realmente no van a dejar de, no les va a afectar. Pero sí hay una cuestión que hay que decir. Aquí nos encontramos siempre con la picaresca, es decir, las pensiones, incluso pensiones no contributivas, son inembargables, pero hay veces en las que los bancos lo que hacen es intentar cobrar piden el embargo de una cuenta corriente, ¿vale? En esa cuenta corriente a lo mejor mi único ingreso es una pensión no contributiva, se bloquea y se intenta cobrar todo el dinero que está en esa cuenta. Entonces el abogado luego tiene que hacer un escrito comunicando que realmente todo ese dinero proviene de esa pensión y que esa pensión tiene un carácter inembargable. O sea que ojo, porque igual la gente dice, oye, tengo una pensión pero me han embargado la cuenta. Pero que en teoría los bancos deben contar con esa información. Cuando se trata de una nómina, cuando se trata de una pensión, ellos prácticamente lo tienen. Claro, en teoría sí, pero no lo hacen. Con lo cual yo incluso he presentado alguna denuncia penal por eso, poniéndolo en conocimiento, porque los juzgados sí que advierten, oiga, cuidado, que si lo que entra en esa cuenta corriente, digamos, viene de algún pagador, digamos usted qué pagador es, si es nómina, qué concepto corresponde, para yo luego decidir. Pero la realidad es que los propios bancos, al final otros bancos, bloquean las cuentas y tampoco atienden a lo que es el origen de ese ingreso que se ha hecho en esa cuenta corriente. Bueno, con el paso de los años hemos visto también que las viviendas han perdido su valor. Ahora me pongo también el ejemplo de una familia que está pagando 700 euros al mes de hipoteca y que a lo mejor su vecino está viviendo en una casa similar porque pertenecen a un mismo complejo, pero está pagando alquiler 300 euros. No sé si en este sentido también las casas se deberían adaptar a la nueva situación del mercado, o por lo menos el pago hipotecario. Sí, lo que pasa es que es solamente complicado. Esa es una situación que es muy difícil de controlar, porque cuando se firma la hipoteca es un crédito que se le ha dado a una persona en un momento determinado, cuando teníamos la burbuja inmobiliaria, cuando realmente se invertía solamente en ladrillo, y la cuestión es que el banco ha prestado una cantidad de dinero y la tiene que cobrar. Es decir, no tiene nada que ver con la compraventa ni el precio de la compraventa. O sea, el banco ha entregado es un préstamo, lo único que está garantizado su devolución con una vivienda. Entonces, que se tendría que ajustar, sí, pero eso es prácticamente no, es totalmente imposible, porque a nivel económico, si el banco entrega 100.000 euros, quiere recuperar 100.000 euros más los intereses que se hayan pactado. Si no se puede regular en ese sentido de ninguna forma. ¿Y es normal que ocurra que una persona, una familia, una vez haya perdido su casa, le sigan llegando las facturas de los impuestos municipales? ¿Estas facturas dónde deben ir destinadas? El problema con el que nos encontramos aquí es que los bancos se adjudican las viviendas, pero luego no hacen el cambio ni en registro de la propiedad, ni se lo comunican a nadie, con lo cual luego a la persona desalojada, al desahuciado, le llega un impuesto, le llega la plusvalía, le va a llegar luego el IBI, le llegan cuotas de comunidad impagadas, reclamaciones de todo tipo. El Ayuntamiento de Santa Cruz, cuando nosotros expusimos esta problemática, ha habilitado un procedimiento especial para que si a esa persona le cobran el dinero con el decreto de adjudicación de la vivienda por parte del banco, pues le puedan devolver las cantidades. Pero claro, si no, salvo el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el resto, al final te cobran y ¿qué vas a hacer? No tienes nada de dinero, no puedes contactar con un abogado para que él te gestione la devolución porque se supone que tú no tienes por qué pagarlo. Te encuentras con un embargo en tus cuentas, o sea, es una situación bastante dramática. O sea, legal no es. El banco tiene la obligación de comunicarlo y si no lo comunica, tendrá que hacerlo en particular. ¿Qué consejo es el que damos nosotros? Pues que la gente lo comunique. ¿Vale? Que se lo comunica al registro, que se lo comunica a los organismos municipales para que los impuestos no se le giren a ellos y que en todo caso la responsabilidad sea de la entidad bancaria. Con todos los casos que puedas conocer ahora mismo en la calle, ahora no sé qué te puede comentar la gente a la hora de esas noticias que surgen de que los bancos necesitan 52.000 millones de euros para recapitalizarse y en ese sentido no están ayudando con este drama que se está viviendo actualmente. ¿Se sienten tal vez más indefensos cuando escuchen estas noticias los consumidores? Sí,
Claro que sí, indiscutiblemente. De hecho, a nosotros nos llegan casos muy dramáticos de personas que dicen, si me van a echar de mi casa, cojo una bombona es verdad, o sea, gente que, porque la mayoría tienen niños pequeños, menores de edad, o sea, que es un drama social bastante importante. Entonces, por supuesto que sí, que es así. Realmente la gente se siente indefensa, ven claramente a quien se ayuda es al propio banco, que es el que les ha robado, porque es lo que siente el afectado, o sea, el banco se ha quedado con todo lo que yo tengo, sigo pagando. Son situaciones que son muy difíciles de entender. El órgano judicial, pues la actitud también ven que tampoco les da la razón a ellos, claramente se confirma esa petición que hacen los bancos y la situación es de una impotencia total y absoluta, aparte de forma generalizada además. ¿Y cuándo se estima que una casa sale a subasta? ¿Cuando se deja de pagar ya la primera cuota o hay una cuota determinada? A partir de tantas cuotas determinadas. Los bancos normalmente consideran que el crédito está en mora cuando el particular ha dejado de abonar entre 3 y 4 cuotas, normalmente, porque en una situación de impago el banco ya empieza a llamar, con 2 también, de 3 y 4 ya se iniciaría el procedimiento judicial. El banco primero manda un burofax para comunicar que eso es así, que ya se ha dejado de pagar y que van a acudir al procedimiento judicial, y luego ya les llegará la demanda a los particulares, en cuyo caso justo el mismo día tendrían que hacer una comparecencia en el juzgado, pedir abogado de oficio si no tienen recursos y pedir que se suspenda el curso del procedimiento hasta que le nombren abogado, porque si no lo hacen, sigue el procedimiento y aunque pidas el abogado, al final cuando te lo han nombrado ya la casa está subastada. ¿El propietario debe ser consciente de que su casa se está subastando, tener conocimiento de ello siempre? Sí. ¿O se puede llevar a espaldas del propietario? No, se tiene que comunicar. Lo que pasa es que se le comunica en el domicilio que consta en la escritura. Muchas veces hay gente que se ha marchado de ese domicilio, no lo comunica y las cartas le van a llegar al domicilio que se ha puesto en la escritura de constitución de la hipoteca, que suele ser normalmente de la vivienda habitual. ¿Vale? O sea que tienen que estar pendientes, si no están en esa vivienda, de si les llega alguna carta, porque la fecha de la subasta se les tiene que notificar. Bueno, pues esperemos que haya quedado claro algunas dudas que puedan tener nuestros televidentes si se encuentran en alguna de estas situaciones, porque la verdad que es un drama que se está viviendo día a día. Hablábamos antes de entre 25 y 30 desahucios cada día en las islas. Ágora Rosales, que es abogada y también asesora legal de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Gracias por habernos acompañado y resolver algunas cuestiones que también son las que se hacen nuestros televidentes. Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Bueno, y nosotros les citamos como siempre para el siguiente programa, que sigan disfrutando de la programación de Televisión Canaria. Que pasen un feliz día. Adiós.